Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. En exclusiva, la Policía Nacional desarticuló una organización delictiva al sur de la capital. La misma se dedicaba a cometer varios hechos delictivos. El último caso en el que estarían involucrados estos sujetos es en el robo a un ciudadano quien habría retirado $20.000 de una entidad bancaria. Así, con un salto sobre un muro al interior de esta vivienda, es como se dio inicio a esta operación que llevaba siendo investigada desde hace meses atrás. Con cautela, uno a uno, los uniformados ingresaron a esta vivienda para caerles por sorpresa a sujetos que, como ya se imaginará, se dedicaban a hacer de las suyas. Y ya al interior, al grito de "alto policía", fue como los lograron capturar. Tenemos el registro de una novedad relacionada al robo de una persona, modalidad sacapintas. Es así que en el sector de Iñaquito, especialmente en la 6 de diciembre y Portugal, un grupo de ciudadanos roban a un ciudadano de nacionalidad española el dinero que fue retirado de una entidad bancaria con violencia. Y en efecto, eran ellos. Son 5 ciudadanos y todos de nacionalidad venezolana. Los 5 estarían involucrados en varios hechos delictivos. Y en el último, se habrían sustraído alrededor de $20.000 en modalidad sacapintas. La víctima en el lugar de los hechos fue herida en su cabeza. Al momento se encuentra siendo valorada en un hospital. Al interior del domicilio, los uniformados encontraron celulares, armas de fuego y alrededor de $3.000 en efectivo. No obstante, hoy se encuentran tras la pista de otro sospechoso. En realidad existe una motocicleta más que participó en el hecho y que lógicamente, lastimosamente no hemos podido dar con ella. Sin embargo, en el transcurso de la investigación se determinará y se logrará ubicar a este sujeto. El jefe de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito afirma que en los últimos meses han caído 5 bandas delictivas quienes se dedicaban a cometer este tipo de ilícitos. Ante ello, hace un importante llamado a la ciudadanía. El portafolio de servicios de la Policía Nacional ofrece el custodia de valores. No consiste en nada más que realizar una llamada al 911 y la policía inmediatamente les facilita una custodia personal desde el lugar que retiran el dinero hasta el lugar que ustedes se movilicen. ¡Alto policía! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Con imágenes de Jorge Albuja, informó Ismenia Solórzano. 5 personas fueron detenidas por cultivar plantas de marihuana, cuyo peso superó la tonelada. El sembrío fue localizado en la provincia de Imbabura. Tras el allanamiento se encontraron más de 2.000 cartuchos calibre 2.23, armas de fuego y teléfonos celulares. Es la plantación más grande localizada en una zona rural de difícil acceso del cantón Urcuquí, sector de Pucará, provincia de Imbabura. Trabajos de inteligencia de agentes antinarcóticos de más de 6 meses permitieron llegar al lugar donde se toparon con 719 plantas de marihuana que por su espesura y verdor sobresalían en la zona. Esta cantidad de marihuana se podría haber realizado 2.300.000 dosis que puedan ser distribuidas aquí en el país o también, de acuerdo al tratamiento que le den, ser enviadas fuera del país. Con la orden de allanamiento ingresaron a la finca donde encontraron a 5 personas, 4 ecuatorianos y una venezolana, quienes serían las encargadas del cuidado de las plantas. En el país el cultivo de marihuana está prohibido, se trataba de una plantación ilícita. El producto no era medicinal, la erradicación tomó cerca de un día. No tiene ningún permiso emitido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. No tiene ninguna licencia vigente, las personas únicamente lo estaban desarrollando de manera
libre, digamos así. El golpe tuvo más sorpresas. Al interior encontraron 2.340 cartuchos calibre 2.23, una munición de alto poder destructivo que estaba almacenada estratégicamente, como que ya tenían clientes. La policía llegó a tiempo antes que pasen a manos de bandas criminales. Que estos cartuchos son utilizados para las armas fusiles que están utilizando lamentablemente en algunas ciudades de nuestro país para realizar el sicariato. Lo que ahora buscan determinar si ingresaron por la frontera sur o por la frontera norte y cuál era su destino final, considerando que en el país las organizaciones criminales se han destacado por el uso de este tipo de armamento en actos bajo la modalidad de sicariato. Munición de tipo militar. Para determinar la procedencia de esta munición tenemos 14 marcas. Además, en la finca encontraron teléfonos celulares y 3 armas de fuego, informó Iván Casamen. Vecinos del sector de la Nueva Aurora, al sur de la capital, viven con zozobra ante la ola de violencia de la cual han sido víctimas. En las últimas horas ocurrió un hecho delictivo protagonizado por sujetos en motocicletas, quienes se robaron un vehículo. El suceso quedó registrado en cámaras de seguridad. Son las 11:30 de la noche, sector sur de la capital, Nueva Aurora. En este primer video de una cámara de vigilancia, se puede ver a un taxi que está estacionado en plena vía pública. Todo transcurre con normalidad, pero mire bien, desde este otro ángulo, sujetos en motos llegan hasta aquí. Son 6 quienes desde ya se observa cómo analizan todo el panorama. Es aquí cuando observe bien lo que ocurrirá. Los 6 ingresan al local que se encuentra abierto y en cuestión de segundos, los tipos salen del establecimiento y directamente invaden al taxi que está ahí estacionado. De él retiran varias pertenencias y seguro aquí usted dice que el acto terminó, pero no. Los sujetos finalmente se llevan el vehículo. La víctima cuenta con zozobra los momentos de pánico que tuvo que vivir. Lamentablemente fue algo muy temeroso, pero al mismo tiempo también sí frustrante porque uno se quería hacer, defenderse. Lamentablemente no se pudo. Acudió a ese local de comidas rápidas porque tenía hambre, afirma, y porque era el único lugar que a esa hora estaba abierto. Hoy lamenta que esta merienda estuvo a punto de hacerle pasar un susto aún más fuerte. ¿Con qué estaban armados? Los 5 estaban armados con 2 con revólver y 3 con pistolas. Vecinos del lugar están angustiados, viven con zozobra porque ya no saben cómo actuar ante tanta delincuencia. Y uno no hay cómo decirles nada porque parece que la delincuencia se está aumentando y como que nos quieren ganar. Por eso, por temor a que algo les pueda pasar a ellos o a los suyos, piden más patrullaje, que las rondas de la policía sean constantes. Últimamente ya no se ve, ya no se escucha, ya como antes hacían, la policía pasaba e incluso pasaban pitando, pero sí pediríamos que, o sea, en este caso por esta parte del sector de la Nueva Aurora. Esto para evitar que los pillos sigan cometiendo ilícitos como estos. Informó Ismenia Solórzano. Operativos relámpagos de la policía en el centro de Quito han dejado buenos resultados en el combate al microtráfico de drogas. En otro caso fue detenido un individuo que tiene varios antecedentes por robo bajo la modalidad de descuidero. Este sospechoso prácticamente aprovechaba su habilidad felina y sus ojos de águila para perfilar a quienes utilizaban el celular y estaban estancados en el tráfico vehicular. En esta oportunidad, el afectado, el chofer de un bus de transporte público, a quien le arranchó el teléfono de la oreja. El conductor del bus iba con la ventana abierta, entonces ellos aprovechan la oportunidad y logran sustraerse el teléfono. El conductor seguramente pensó que como estaba a 2 metros del piso podía hablar seguro, pero se equivocó, se llevó el teléfono y en medio de los carros se perdió. Agentes motorizados que estaban por el lugar vieron el robo y salieron tras del pillo, que fue alcanzado calles más adelante. Avanzamos hasta la calle Rocafuerte, en donde visualizamos al ciudadano. Procedimos a neutralizarlo para proceder a realizarle un registro, en donde encontramos el celular y una arma blanca. La sorpresa al ingresar sus datos en el sistema policial, en su hoja de vida varios antecedentes por el mismo delito. Es decir, para él, el arranche se ha convertido en su modus vivendi. Algo está fallando. Será el sistema
judicial será el tema de rehabilitación. Luego de ya haber sido detenidas en 9 ocasiones, vuelven a cometer el mismo delito bajo la misma modalidad. Pero no es el único delito que camina por el centro histórico de la capital. 2 menores de edad fueron aislados al ser encontrados con varios gramos de droga. Aparentemente estaban inmiscuidos en el tráfico para consumo interno. Entre sus prendas se le pudo decomisar 63 sobres, las mismas que estaban actas y prestas para el expendio del consumo de la ciudadanía. Así también en un control que realizaban en el viaducto de la 24 de mayo fue detenido un sujeto que se movilizaba a bordo de una motocicleta, transportaba en una mochila cerca de 1 kilo de marihuana. Como en la mayoría de casos, el sospechoso con experiencia en tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Poniendo a órdenes de las autoridades a estos delincuentes que ya son conocidos inclusive, pero vuelven a salir, vuelven a infringir. Para cerrar este cultivo delictivo, en el sector de Alamarín fue detenido un sujeto sentenciado a 20 meses de prisión y que hasta ayer paseaba con total libertad. En Quito informó Iván Casamen. La Policía Nacional hace un nuevo llamamiento a quienes deseen formar parte de la institución. ¿Cuántos cupos están disponibles? Se lo contamos más adelante. La Policía Nacional investiga el impresionante enfrentamiento a tiros registrado en una clínica privada del norte de Guayaquil, hecho que dejó una persona fallecida. La Casa de Salud recibió la visita de varios sicarios que buscaban asesinar a un paciente que fue herido de bala días atrás. En este momento vemos como varios agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía van tras la pista de supuestos sospechosos. Se trató de un ataque fuera de lo común, pues ocurrió dentro de una clínica privada de Guayaquil. Allá a la izquierda hay una puerta, por ahí se metió. 4 sicarios fuertemente armados llegaron hasta la segunda planta del sanatorio, donde se encontraba ingresado un paciente herido de bala, a quien buscaban asesinar. El objetivo era Carlos Cam, de 35 años, quien registra 6 procesos judiciales por diferentes delitos. Y fue baleado días atrás, mientras se movilizaban en un vehículo blindado en la ciudadela Kennedy Norte. Lo que no esperaban los gatilleros es que el paciente contaba con un anillo de seguridad en la parte interna y externa. Quienes se activaron y realizaron justamente esos disparos en contra de este individuo que subía justamente al piso en el cual se encontraba y fue directamente disparado justamente en el interior del ascensor. Eran dos personas y como 5 más en la camioneta esperando. Cada quien buscó cómo refugiarse. Los que estaban en los carros, unos se tiraron al piso. Tras consultar a la policía sobre la activación del Código Plata, que consiste en resguardar las casas de salud donde existan pacientes heridos en ataques violentos, se informó que sí se encontraban presentes 2 uniformados. Pese a esto, los tiradores entraron y salieron logrando escapar. En la parte exterior justamente habían 2 miembros policiales que se encontraban en el patrullaje normal y posterior de ellos fueron quienes alertaron. ¿Cómo es que varios sicarios armados entran a la clínica estando policías en el exterior? ¿Cómo se ve? Efectivamente, son horas de la madrugada en la cual nosotros no tenemos el control de las partes internas de la clínica ni de la puerta principal. Es por eso que estos individuos al momento de ingresar a la clínica los someten a los guardias. A quienes sí detuvieron fueron a 2 de los custodios de Carlos K. Además, los elementos policiales incautaron 3 pistolas usadas en el enfrentamiento. La balacera ocurrió a las 3 de la mañana de este miércoles. Ya al amanecer, los sicarios abandonaron la camioneta en la que se movilizaban en el sector de la Nueva Prosperina, noroeste de la urbe. Antes de retirarse, le prendieron fuego y realizaron disparos. El carro había sido robado. 2 vehículos le habían interceptado a mi hermano y le habían dicho, andate por el centro para atrás, y de allí le han dado vuelta y le han dejado como por el suburbio. Y le habían dicho que la camioneta será de vuelta una vez que ya hagan la vuelta. A través de un comunicado, la clínica donde ocurrieron los hechos recordó que constitucionalmente están obligados a dar atención a toda persona que llegue en condición de emergencia.
Por su parte, Criminalística levantó más de 40 restos de balas que impactaron en la fachada de edificios ubicados a pocos metros de la Casa de Salud. Informó Jorge Salazar. Tras varios hechos violentos registrados a nivel nacional, en el interior de casas de salud se puso en marcha el denominado Código Plata, el cual tiene como finalidad actuar en situaciones de riesgo en los espacios sanitarios. Son evidencia de la frialdad con la cual actúan estas organizaciones criminales. No los detienen ni siquiera las paredes de un hospital. Buscan la forma de irrumpir hasta concretar el crimen. Por ese motivo, desde el mes de noviembre del año pasado, el gobierno nacional puso en marcha el denominado Código Plata, con el cual se pretende brindar seguridad en los espacios de atención médica. Diego Vallejo, director nacional de gestión de riesgos, asegura que no se trata de un plan con carácter preventivo. Se trata de una herramienta que actúa en el momento que se genera una amenaza. Es un protocolo que tiene 6 procedimientos que lo que busca es disuadir a que las amenazas no puedan entrar a afectar de forma directa. Que pueden actuar con resguardo a hospitales públicos y privados, ejecutan el acompañamiento de ambulancias, entran a tomar procedimiento cuando llegan pacientes por sus propios medios y hasta en traslados de una casa de salud a otra, siempre y cuando exista una amenaza de peligro para el paciente. Tenemos al momento 23 atenciones de Código Plata a nivel de país que han sido efectivas. Lo ocurrido recientemente en una clínica privada de Guayaquil genera algunas dudas. Por ejemplo, en lugar de la custodia que otorga el Código Plata, realmente existían personas privadas encargadas de la seguridad de aquel personaje. Con armas de fuego, sin ningún tipo de permiso, que estaban custodiando o precautelando la integridad de este individuo. ¿Eso permite el Código Plata? ¿Eso No, permite el Código Plata? no estamos diciendo que permite el Código Plata, sino que habían ingresado de una forma clandestina al hospital, como familiares o como personas directamente que ingresan a un hospital. Por ese motivo, el director nacional de gestión de riesgos señala que la toma de instalaciones es responsabilidad de cada unidad médica. Además, la permanencia o no del personal uniformado también depende de la decisión de los interesados. Se establece algo que se llama un puesto de mando unificado, ¿verdad? Donde está la Policía Nacional, donde está la persona responsable de la unidad médica, y entre los dos conversan si las condiciones de riesgo ameritan para que se continúe. Informó José Morales. En el norte de Quito, delincuentes armados intentaron asaltar un asadero de pollos. Uno de los pillos disparó e hirió a un cliente. La Policía Nacional indicó que no se concretó el robo. No llegaron por el cuarto de pollo, tampoco querían el combo ni el pollo entero. Querían las cosas de valor de los clientes que a esa hora de la noche estaban al interior del asadero. Al local ingresaron 2 sujetos, el uno empuñaba un arma de fuego y el otro era el encargado de recoger las cosas. Se entró una familia a comprar y vinieron 2 motorizados. Cuando se sintió los disparos, nosotros tratamos de escondernos. Uno de los clientes se resistió al robo. El pillo no dudó en tirar del gatillo. La bala le impactó en uno de sus brazos. Al parecer el ruido asustó a los delincuentes, quienes prefirieron escapar y se fueron dejando todo alborotado. Comienza a forcejear con este delincuente. Producto de ese forcejeo es herido en altura del hombro con un disparo. Asimismo, la persona fue trasladada a una casa de salud, el cual se encuentra estable. La policía llegó a los pocos minutos, pero solo se encontró con el alboroto. La gente comentaba que vieron a 4 sujetos en 2 motocicletas. Las cámaras del local captaron todo el accionar delictivo. Los videos son analizados por agentes de investigación e inteligencia de la policía. Producto de la herida, los asaltantes salieron en precipitada carrera en las motocicletas. Al parecer, por el acento, los testigos se atrevieron a decir que eran extranjeros, mejor dicho venezolanos, los 2 sujetos que ingresaron a perpetrar el robo. La policía indicó que no se concretó el hecho delictivo.
que no se llevaron nada de los clientes ni de los trabajadores, no alcanzaron a llegar a la caja. No se cometió el hecho. En la zona se reforzaron los operativos de control a las motocicletas. Dichos vehículos son las herramientas utilizadas para cometer actos delictivos, a pesar que está en vigencia la resolución que no pueden viajar 2 personas, salvo contadas excepciones. En Quito informó Iván Casamen. Luego de 2 meses llegó al Ecuador el cadáver de una compatriota que falleció en un accidente de tránsito en México, donde perecieron más ilegales. La joven de 23 años dejó una niña en la orfandad en su intento por llegar a los Estados Unidos. Así llegaron los restos mortales de Mayra Verónica Toaquiza, de tan solo 23 años, a Guamaní, sur de Quito. Estaba en una caja envuelta. Su ropa, con la que perdió la vida, en una funda negra y una leyenda que decía México. La joven murió el pasado 11 de noviembre en un accidente automovilístico en ese país, cuando trataba de llegar a Estados Unidos de manera irregular. Luego de 60 días de la tragedia, finalmente pisó territorio ecuatoriano. Hemos estado aquí esperando, pidiendo a mi Dios. Más que todo, estábamos salida porque mis sobrinos, familias, están arriesgando por allá. Tuvieron la ayuda de Cancillería para la repatriación. Mayra estaba viajando con otros ilegales cuando el carro en el que iba perdió pista y se volcó. En otro trayecto iba su pequeña hija y su hermana, quienes sí pudieron llegar a los Estados Unidos. Toda una nenita de 7, 8 años le va dejando. La compatriota era comerciante en Quito y por la situación económica decidió irse. Este jueves le darán cristiana sepultura. Quisiera demasiado verle por última vez y darle un abrazo y despedirme de ella. Solo eso. La Oxisa es parte de las lamentables cifras que deja la migración ilegal. El país está fracaso. Por eso la familia como indígena busca la vida. Informó Marilyn Jaramillo. Una mujer de 32 años y su hija de 7 años resultaron heridas durante un ataque al estilo sicariato en Manta, provincia de Manabí. Las víctimas iban junto a otro menor a bordo de un vehículo cuando fueron baleadas. Una mujer y sus hijos menores de edad fueron baleados dentro de un vehículo en Manta, provincia de Manabí. El ataque dejó a una madre y su hija de 7 años heridas de bala. Esta herida, niña de 7 años y el otro menor ha salido sin ningún motivo porque iba para atrás, en el asiento de atrás no ha sentido. Pero lo que yo conozco que esto puede ser un atentado criminal por las balas que se han encontrado. El hecho se registró en el sector de La Revancha. 2 motos habrían interceptado a las víctimas. Y estamos levantando indicios en el lugar. Habrían participado 2 motocicletas con los victimarios. Asimismo hicieron uso de armas de fuego. El atentado generó preocupación en la población de esta zona que pide más control policial. Lo que está pasando es algo imprevisto que nos pone asustado a todos aquí, todo lo que estamos viviendo en el punto de La Revancha. El móvil del ataque está siendo investigado por la policía. Lo que sabemos es que cuando se usa este tipo de violencia con 2 motos quizás al vehículo, posiblemente puede ser un acto violento. Para robarle quizás hubieran utilizado otra modalidad. Cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un taxista informal fue secuestrado por sujetos armados en Socio Vivienda 2 al noroeste de Guayaquil. Gracias a una llamada anónima, la policía logró rescatarlo en una vivienda. Tranquilo, ya está suelto, ya tranquilo, ya, somos la policía, tranquilo. Lo dejaron encerrado en una casa, atado de pies y manos y con la cabeza embalada. Así la Policía Nacional lo encontró en una villa de Sociovivienda 2, al noroeste de Guayaquil. Se trataba de un taxista informal que fue secuestrado y liberado en un operativo policial. La persona, cuando ya vio la presencia de la policía, pues pudo respirar y pudo calmarse en razón de que ya estaba asegurada. Estamos en las investigaciones para determinar cuáles son los
los verdaderos móviles del vehículo que iba a ser usado y también de las personas que cometieron este ilícito. Conversamos con el perjudicado, quien afirmó que 2 hombres le solicitaron una carrera en la vía perimetral y en el trayecto sacaron armas de fuego y lo agredieron. Luego lo vendaron y ahí empezó su pesadilla. ¿Qué le decían mientras lo tenían secuestrado? Que me iban a matar. Volví a vivir. Volví a nacer, como dice, si me entiendes. Agentes policiales continuaron buscando el carro por otros barrios del mismo sector y lo encontraron abandonado. En este caso, por ahora no hay personas detenidas. Sí encontraron varios indicios como chalecos antibalas, entre otros elementos. Fue algún morador las que ya alertaron al ECO 911, una llamada muy valiosa para poder nosotros ayudar a esta persona, a esta víctima. Así, este ciudadano fue rescatado de una banda de secuestradores que nuevamente está operando por Sociovivienda 2. En esa ocasión, la víctima pudo regresar vivo a su casa, informó Charlie Pisa. 5 integrantes de una organización delictiva dedicada a delitos como extorsión, sicariato, robos en distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, asociación ilícita y narcotráfico fueron detenidos por la policía en la provincia del Oro. Son 5 integrantes de una presunta organización delictiva quienes fueron presentados en el comando de policía. Los mismos fueron capturados en delito flagrante en el sector La Zapera, donde se ejecutó un operativo con enfrentamientos. Estos sujetos, a visualizar la presencia policial, realizaron varias detonaciones de armas de fuego en contra del personal policial que se encontraba en ese momento patrullando por el sector. Los aprehendidos cuentan con un amplio historial delictivo y están sindicados en varios delitos, entre ellos las muertes violentas que se han registrado en la provincia de El Oro. Cabe indicar que estos aprehendidos tienen un perfil alto de peligrosidad y están involucrados en la comisión de varios delitos como son el sicariato, tenencia ilegal de armas de fuego, narcotráfico, robo, extorsiones. Entre los detenidos estaría el líder de la banda delictiva conocido con el alias Saiyajin, quien era intensamente buscado por los equipos policiales desde hace algunos años atrás. Saiyajin, la persona que estaba buscada por diferentes delitos, diferentes actividades acá dentro de la provincia, diferentes actividades ilícitas. En los allanamientos, los agentes decomisaron evidencias como 4 armas de fuego, munición, intercomunicadores, explosivos, armas blancas y drogas. Los sospechosos están a la espera de que un juez determine su situación jurídica, informó Richard Ceballos. La Policía Nacional hace un nuevo llamamiento a quienes deseen formar parte de la institución. ¿Cuántos cupos están disponibles? Les contamos más adelante. Además, si usted planeaba adquirir casa propia este año, les contamos que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene nuevas condiciones para poder aplicar a los créditos a viviendas de interés social y público. Ya regresamos aquí en TVC. La extorsión se ha convertido en un fenómeno delictivo a escala regional. Varios países de América Latina viven situaciones similares o incluso peores que la del Ecuador. En la siguiente nota, analistas de Honduras y Guatemala nos cuentan sus experiencias y las posibles medidas que podría tomar nuestro país para combatir la expansión de las vacunas. En los últimos años, el fenómeno delictivo de las vacunas se ha expandido con rapidez y violencia en Ecuador. En el 2022 se registraron más de 5.000 denuncias y decenas de muertos asociados a este crimen. Expertos aseguran que esta práctica fue importada desde otros países y se agudizó con la consolidación de cárteles transnacionales. La criminalidad, el narcotráfico, el crimen organizado, tristemente es un fenómeno internacional. Creo que está significando ese cambio que está sucediendo en países como Ecuador, que anteriormente no vivían estas realidades.
En Honduras la extorsión llegó a tales niveles de violencia que el gobierno de Xiomara Castro se vio obligado a declarar un estado de excepción. Hoy que te estoy dando esta entrevista, por ejemplo, se han presentado 2 masacres en nuestro país, taxistas que han sido asesinados también, donde dejan mensaje directo que es por el no pago de la extorsión. Entonces, no está significando en este momento estos estados de excepción seguridad, tranquilidad para la población. En Guatemala, por otro lado, las vacunas han golpeado directamente la economía ciudadana. Las extorsiones a quienes más afectan es a la pequeña economía y tristemente la mayoría de los pequeños comercios termina cediendo a la extorsión, ¿verdad? Porque ya es evidente que si no ceden, pues son asesinados. Analistas aseguran que si Ecuador no toma los correctivos necesarios, esta práctica podría quedarse de forma indefinida. La violencia y la inseguridad están marcados por la pobreza. Si no hay oportunidades para la gente, jamás vamos a acabar, porque la pobreza también es una expresión de la violencia. Por ahora, el país analiza la posibilidad de elevar las sanciones por extorsión hasta con una pena de 10 años de prisión. Informó Álvaro Terán. 5.000 aspirantes ingresarán a la Policía Nacional en un nuevo llamamiento para este año. 400 de nivel directivo, es decir, oficiales. Los aspirantes recibirán educación en temas relacionados a la violencia de género. Además, tendrán que someterse a pruebas de confianza. La Policía Nacional incrementará el número de efectivos. Por eso hicieron un nuevo llamamiento. Se espera pasar de 3 uniformados por cada 1.000 habitantes a 4 por cada 1.000 habitantes. Para este 2023 ingresarán 5.000 aspirantes. Inscripciones, como se anuncian en el video, serán este viernes 13 de enero desde las 0 horas hasta las 23:59. Pues hay que estar muy atento de la plataforma porque el proceso no va a ser ilimitado. Para el nivel directivo u oficiales, se seleccionarán a 400 personas. Nivel técnico operativo, es decir, tropa, 4.600 personas, donde constan 600 hombres de pueblos y nacionalidades. Las escuelas en la región amazónica para los pueblos indígenas serán en Orellana, Morona, Santiago y en Napo. Y en la región norte-centro de la Sierra Ecuatoriana, en San Pablo del Lago, en Pujilí y en Pillar. Para las mujeres en el nivel técnico operativo no se abrió la convocatoria, pues se seleccionarán del banco de elegibles de procesos anteriores. En este llamamiento hubo espacio para profesionales de tercero y cuarto nivel. Médicos, van a ir algunos al hospital de los especialistas que están formándose. Si van a medicina legal, tenemos algunos arquitectos, ingenieros. En el proceso, los aspirantes rendirán exámenes cognitivos, académicos, médicos, físicos y pruebas de confianza. Consta un test toxicológico que nos demuestra el consumo de drogas. Hay unas pruebas de polígrafo que habla, sobre todo, se le pregunta si es que tiene vinculación con organizaciones criminales o si ha recibido beneficios ilícitos. Además, se incluirá formación contra la violencia de género. Para conocer más sobre el proceso de inscripción y los requisitos, usted debe ingresar a la página oficial de la institución. Informó Marilyn Jaramillo. Si usted planeaba este año adquirir una vivienda, en la siguiente nota les contamos cuáles son las nuevas condiciones que rigen desde el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, para las viviendas de interés social y público. El sector de la construcción espera que el índice de adquisición de viviendas en el país se mantenga o aumente respecto al año anterior, cuyo incremento fue del 9%. Esto en el marco de las nuevas condiciones para acceder a una vivienda a través del BIES que rigen desde este mes. Que el BIES ahora en su nuevo manual equiparó sus condiciones con la de las condiciones de vivienda de interés público. Es decir, le puso los mismos límites y demás. Y ya no financia el 100%, sino desde el 1 de enero de este año financia solamente el 95%. Joan Proaño, del sector de la construcción, explica las condiciones que se debe considerar para acceder a una vivienda financiada por el BIES. Las personas tienen que tener 36 aportaciones como mínimo, de las cuales las 13 últimas tienen que ser consecutivas, si es un empleado en relación de dependencia. Y si es un afiliado voluntario, tienen que tener 36 aportaciones, de las cuales las 36 tienen que ser consecutivas.
contributivas. No tienen que estar adeudando al BIES. Aparte de esto, para acceder a la tasa de interés preferencial se necesita que la vivienda sea la única vivienda, que la vivienda sea nueva, que el ingreso familiar no supere los $2,850 y que la vivienda no supere los $103,000. Adicionalmente a esto no se aceptan suites, es decir, la vivienda tiene que tener 2 o más dormitorios. Pero también están disponibles las viviendas registradas en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyo interés es del 4.99%. Tiene las mismas condiciones del BIES, es decir, viviendas de hasta $103,000. Aquí en este caso, los proyectos sí tienen que estar calificados como de vivienda de interés social o de vivienda de interés público. En el caso del BIES, no. En este caso sí tienen que estar calificados en el MIDUBI como vivienda BIS o vivienda VIP. Y le financian también el 95% de la vivienda a 25 años plazo, pero lo bueno de este es que la tasa de interés es menor. De acuerdo a Proaño, se estaría coordinando con el BIES la posibilidad de incluir los proyectos de viviendas públicas y sociales disponibles para que el usuario tenga toda la información en un mismo lugar. Informó Andrea Navarrete. Con la mayor parte de su vida dedicada a la política, Luisa Maldonado y Andrés Páez también le apuestan a la alcaldía de Quito. Los dos coinciden en nuevos proyectos de movilidad, como el tren ligero y tranvía, para enfrentar la crisis de movilidad que enfrenta la urbe. Con una sonrisa radiante, Luisa Maldonado tiene la certeza que la segunda será la vencida para dirigir los destinos de la alcaldía de Quito por 4 años. Una mujer que ama mucho la ciudad, que la quiere linda, que la quiere hermosa, que la quiere volver a disfrutar y por supuesto, ¿no?, que disfrutemos todos y todas. Ex concejal en 2 periodos, en el 2019 quedó en segundo lugar, no logrando alcanzar el sillón municipal. Maldonado se siente preparada para solucionar los problemas de la urbe. A más de poner cámaras, botones de pánico, alarmas comunitarias, que funcione bien el ECU 911, a más de eso necesitamos fortalecer la comunidad. ¿Por qué? Porque si yo activo la alarma comunitaria y nadie sale, no me sirve de nada. Entonces, nuevamente, la solidaridad tiene que constituirse en la mejor arma para enfrentar la inseguridad. Maestra de primaria especializada en desarrollo personal y social con una licenciatura en gestión para el desarrollo local sostenible, con 52 años de edad, oriunda de Cayambe, con planes ambiciosos en movilidad, con el apoyo de Avanza Lista 8. Allá vamos a tener el metro, tenemos el trolebús, habría que migrar del bus ahora comercial hacia buses eléctricos, pero también voy a proponer a la ciudad el tren ligero que ayude a conectar, en este caso desde el Recreo en el sur de Quito hasta Cutuglagua y desde Labrador hasta Oyacoto. Amante de la literatura, Andrés Páez es su contrincante. Respaldado por la Alianza 3020, Quito vuelve. Páez tiene en carpeta el complemento para el metro. Hay que pensar en el Metro Sur, es decir, el tranvía del sur, que tiene que ir desde Santa Rosa hasta la parada del Recreo, aprovechando la línea férrea que ya está instalada y que representa el 50% de la inversión. Hay que pensar en la extensión de trenes o buses eléctricos desde la última parada del metro en el norte, en el antiguo aeropuerto, hasta Carapongo, Calderón, Marianita, Zavala, Ciudad Bicentenario, La Comuna, y también hacia la Ofelia. Nacido en Ibarra, abogado y sociólogo, ha dedicado la mayor parte de sus 56 años de edad a la política. Hay que recuperar el 40% de las unidades de policía comunitaria que están o cerradas o desmanteladas. Hay que mejorar e incrementar el servicio y el número de cámaras ojos de águila para poder reprimir el delito. Hay que trabajar hombro a hombro con la Policía Nacional. Como profesional del derecho sabe que hacen falta reformas legales. Con miras a tener
una legislación penal que armonice con los intereses de la ciudadanía. No podemos tener un código penal que sea solo garantías para los delincuentes y las víctimas de la delincuencia en total indefensión. Ofrecimientos que esperamos lleguen a cristalizarse, informó Héctor Romero. Hasta el 5 de febrero, día de las elecciones, los compatriotas residentes en el exterior podrán inscribir para votar de forma telemática. Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral recuerda a la población que a nivel nacional el deber cívico se lo debe ejercer de forma presencial. Si usted pensó que en este proceso electoral a nivel nacional podrá ejercer el derecho al voto de forma telemática, por el momento no será posible y deberá esperar. ¿Alguna vez habrá esa posibilidad también que se haga? Se han analizado, sabe que en estos días pues efectivamente se escucha voces. En el año 2021 de igual manera se estableció, recuerden ustedes que estuvimos en una pandemia, de que se pueda realizar votación telemática, votación electrónica, y nosotros consideramos que esto debe ser un paso bastante progresivo, conjuntamente con las organizaciones políticas, y posiblemente se pueda implementar ya en las directrices del próximo proceso electoral. Entre tanto, se benefician quienes pertenecen a las 52 zonas electorales del exterior, un total de 97.100 electores. Importante también a la ciudadanía informar que se puedan inscribir a través de la página web votaciontelemática.cne.gov.es, y de igual manera, si es que usted tiene algún familiar que está dentro de las 52 zonas electorales, le incentiva para que se pueda sufragar. De igual manera, es importante aclarar a la ciudadanía que esto estará habilitado hasta el día domingo de las elecciones, hasta las 19 horas, dependiendo del uso horario de cada país, para que se puedan inscribir y realizar la votación. La plataforma de votación telemática estará habilitada para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Consulta Popular, más no para autoridades seccionales. En territorio nacional, a escala nacional, únicamente existe la votación manual, aquella votación en la que todos nosotros los ecuatorianos habilitados para sufragar nos acercamos a cada una de las juntas receptoras del voto con nuestra cédula de identidad o pasaporte, sin importar la vigencia del documento, a sufragar. Para dar facilidades a los compatriotas, el sufragio lo podrán efectuar a través de cualquier teléfono inteligente, computador o tablet que cuente con conexión a Internet, informó Héctor Romero. Agrocalidad continúa rastreando varias provincias para evitar una posible diseminación de la gripe aviar en las granjas del país. Mientras, las autoridades del Ministerio de Salud aseguraron que no existen nuevos reportes de personas contagiadas con este tipo de influenza. Cerca de 25 personas fueron monitoreadas tras la detección del primer caso de influenza aviar en el país, todos relacionados al cerco familiar y de amistad de la niña de 9 años en la provincia de Bolívar. Las autoridades al momento confirmaron que no se registra otro caso de este tipo de gripe. Todas las personas que han estado en contacto han sido testeadas. Ese es el procedimiento. El Ministerio de Salud informó que la pequeña de 9 años contaminada con la gripe aviar está estable, mientras Agrocalidad continúa efectuando un rastreo a las granjas de varias zonas del país, pues el contagio se produjo por unos pollos comprados en Ambato, que fueron llevados hasta la provincia de Bolívar, lugar donde reside la menor. Esta infección se da después de haber tenido contacto con unos pollos que compraron en la ciudad de Ambato sus padres y que fallecieron sin causa aparente alrededor del 20 de diciembre. Las autoridades buscan evitar un contagio masivo entre las aves de corral e incluso prevenir transmisiones de aves silvestres. El verdadero riesgo que existe es que existe una diseminación a nivel nacional en aves de corral. Y esto puede traer como consecuencia pues un problema para las granjas avícolas. Además, enfatizaron que existe la posibilidad de que se produzca un contagio entre humanos. Lo que ocurre es que, por ejemplo, las personas que trabajan o que están en contacto con pollos a diario tienen mayor riesgo por esa cercanía, y un pollo eventualmente podría contagiar a la persona. El contagio entre humanos es menos de 0.2 personas por persona infectada, entonces es muy raro que se pueda contagiar. Entre los síntomas más comunes está la fiebre, el dolor de cuerpo y hasta conjuntivitis y otitis. Cuando una persona tiene sintomatología, pues ya sabemos que tenemos que utilizar la mascarilla, hacer el lavado de manos y por supuesto acudir inmediatamente al centro de salud para que se le pueda hacer una prueba y se lo puede diagnosticar. Informó
Sofía Vintimilla. Según el gobierno, la disminución del ICE en bebidas, armas de fuego y tabacos, así como del ISD y el IVA en 3 feriados, dejará una liquidez de 140 millones de dólares en la población. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, y el director del SRI, Francisco Briones, afirman que la decisión se tomó gracias al orden en las finanzas públicas. El aumento del ICE aprobado por el SRI en fundas, bebidas gaseosas, cervezas, alcohol puro y tabacos solo duró 10 días. Empresarios y consumidores protestaron y en el gobierno admiten que al margen del ajuste de acuerdo a la inflación anual establecido en la ley. Estamos ejecutando un camino. Entonces, si nos vamos a lo que escribimos unos años atrás, estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Desde el 1 de enero los incrementos oscilaban entre 1 y hasta 48 centavos, dependiendo de los productos. Ahora volvieron a sus tasas originales, más beneficios nuevos y otros que ya se aplican desde 2021. El feriado de Carnaval, el feriado de Semana Santa y el feriado de noviembre tendrán el IVA reducido al 8%. Hicieron que sea prácticamente imposible comprar un arma legalmente desde el punto de vista del costo, porque el ICE era del 300%, lo hemos bajado al 30%. El impuesto a la salida de divisas continuará bajando progresivamente. Un tributo que en 2022 generó 1.100 millones de dólares. En el segundo semestre, a partir del 1 de julio, será el 3.50% y culminaremos el año con una reducción al 2%. Para poner más recursos en el bolsillo de la gente, específicamente 140 millones de dólares. 95 millones por el ISD, 30 por el ICE y 15 por el IVA. ¿Qué hacían los gobiernos del socialismo del siglo XXI? Gobiernos antipatria. Lo que hacían era meterle la mano en el bolsillo a la gente. Y que eso se notará desde el 1 de febrero, afirma, cuando algo de liquidez empiece a sentirse en el bolsillo popular, aún bajo secuelas de la pandemia. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. En lo más destacado del acontecer internacional, el temporal invernal en California dejó 17 muertos y un panorama devastador. No conforme con eso, el estado espera en las próximas horas un caótico tifón. No conforme con el temporal lluvioso que ha vivido Estados Unidos y especialmente California durante los últimos días, y ya expertos han afirmado que en esta misma zona un enorme ciclón llegará durante las próximas horas. Se habla de un fenómeno invernal que vendrá cargado de fuertes precipitaciones y ráfagas de viento, por lo que se ha pedido precaución a la ciudadanía. El anuncio se produce luego de los torrenciales aguaceros que provocaron inundaciones súbitas, cierre de rutas, caídas de árboles y arrastraron personas y vehículos, incluyendo varias que permanecen desaparecidas en el centro de este estado de la costa oeste de Estados Unidos, el más poblado del país. Esto además de la cifra mortal, pues 17 personas perdieron la vida a causa de estas condiciones climáticas. Tormentas que dejan además a miles de personas sin electricidad. Agregado a esto, se conoce según las autoridades que al menos 34,000 residentes recibieron instrucciones de huir de estas tormentas. Informó Ismenia Solórzano. Tras casi 4 meses de su detención, Jocelyn Sánchez, cadete de la Escuela Superior de la Policía, podría recuperar su libertad. La Fiscalía solicitó se convoque de manera urgente a una audiencia de revocatoria de medida cautelar de prisión preventiva dictada en contra de la procesada. Sánchez fue la primera detenida en el caso del femicidio de María Belén Bernal. Con esto nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo la fiel sintonía. Un abrazo grande.